Ustedes van a recordar quizá como yo unos videos, unas historias que sí me parecen muy interesantes, pero son como muy raras estas historias. Fíjense, en algún momento hay como ciertos temas que van tomando mucho de lo que se refiere al internet. Empiezan a pasar ciertas cosas que se vuelven virales, que aparecen en medios noticiosos, que aparecen en las redes sociales, y nosotros nos preguntamos, ¿es esto cierto? O sea, de una manera tan abierta, de repente nos van a mostrar seres extraterrestres. Obviamente no, obviamente no. Las historias donde podemos visualizar evidencia clara de seres extraterrestres, estoy hablando del humanoide, no estoy hablando de la nave, que esas lo único que necesitan es salir un momentito y observar el cielo, estar al pendiente, y en algún momento pues va a ocurrir, va a ocurrir. Pero ¿por qué tenemos que estar como muy al pendiente de todas estas cosas? Porque nosotros podemos discernir con nuestro raciocinio si una evidencia es real o es falsa. Así que vamos a comenzar con una entrevista a un ser extraterrestre que de repente tomó las redes sociales, y de verdad, ahora buscando el extracto de esta supuesta entrevista y mostrarles algo que me parece interesante, inmediatamente nos damos cuenta pues que es falso. Y me refiero, por supuesto, a esta entrevista que le voy a regresar, a esta entrevista que supuestamente se le hace a este ser extraterrestre que bueno, supuestamente está en el área 51, pero fíjense muy bien en lo que tenemos en pantalla. Utilizan varias cosas que pues son parte ya de la cultura popular de desclasificación del fenómeno extraterrestre. Estamos viendo ahí que dice Proyecto Libro Azul, el famoso Proyecto Libro Azul, que antes tuvo otros nombres, que estaba ahí Allen Hynek, que después se salió asqueado de que lo obligaran a mentir, que su trabajo básicamente era decir que todo era Júpiter, y las evidencias impresionantes, no solamente de la llegada de estos seres al planeta, sino de una realidad imponente que el ser humano debiera atreverse a conocer. Simplemente un grupo de personas en el gobierno de Estados Unidos decide mantener el silencio. El Proyecto Libro Azul, pero algún día hablaremos de esto. Pero fíjese ahí, dice 9 de junio del 64, clasificado, Air Technical Intelligence Center, para nada. Ya desde aquí ya sabemos que esto es falso, así no es como se comportan esta clase de documentos y más. Pero vamos a ver lo siguiente y lo vamos a ir poco a poco desmenuzando con todo el respeto del mundo. Escuchemos, y está subtitulado. ¿Estamos grabando? Ok. No me imagino que en una base secreta, supuestamente de los Estados Unidos, tengan a una persona que esté ahí así con su camarita así de... Un día debiéramos de empezar Pulso así, digo, casi empezamos así hoy, de que está colocando la cámara frente al alien, y la persona que va a hacer la entrevista todavía le pregunta al otro como si fuera su compa, que nada más les alcanzó para comprar una cámara. Oye, ¿ya estamos grabando? Sí. Ah, órale, va. ¿Me escuchas chido? Sí. Bien, entonces voy a empezar. Frente a un extraterrestre que está ahí sentado con una luz cenital, tipo como si fuera esto una cuestión así policíaca, ¿no? Está acusado de algo, hay una mesa enfrente, solo falta el cenicero, el cigarrito, el café en un vasito de unicel. Usemos el sentido común. ¿Por qué estaría de esta forma? Porque en la cultura popular esto de los interrogatorios siempre los vemos así en películas de policías y detectives. En la vida real no es así. Sin embargo, en la vida real sí los colocan en lugares con poca luz, porque estos seres en específico, el que estamos viendo aquí, el ser gris, ojos grandes, cabezota, etcétera, pues sí necesita estar en un ambiente menos denso. Ahorita vamos a ver el porqué. Y también pues que no existan estas fuentes de luz artificial que nosotros utilizamos, que puedan ser peligrosas para ellos. Pero bueno, le preguntan aquí al marcianito, planeta de origen, muy bien, como
Como por qué podría él decir algo así como Marte, ¿no? Que conoce la historia, conoce que nosotros le decimos Marte refiriéndonos al planeta Marte y el planeta Marte se llama así en referencia a un dios. No lo sé, pero veamos. Tierra. Ok, es del planeta Tierra. Y le dice, ayer nos dijiste que tú viajaste, y cito, miles de años luz para llegar aquí, con la idea de que nosotros necesitamos viajar en línea recta para llegar a un punto y estamos tratando de resolver eso porque somos necios de que queremos viajar en línea recta, aunque ya descubrimos por parte de varios estudios, de hecho no solamente de Jacobo Grimberg, de muchas otras cosas, que en la física cuántica la información no necesita viajar en línea recta. Pero bueno, ahí está, miles de años luz para llegar aquí, como la luz, ¿no? Los fotones. Ok. Sí, porque hablo inglés. O te censura. Listo. Dice que es la verdad. Fíjense que al hablar mueve la boca porque es de la Tierra. Ya nos dijo en pocas palabras, no soy extraterrestre, soy un humano evolucionado. Muy bien. De tu futuro. Perfecto. Viajar en el tiempo es viajar en el espacio, es correcto. Uno de los conceptos, teorías que son más fuertes en estos rubros de la internet, donde se dice que estos seres son una evolución del ser humano. Sin embargo, cuando uno profundiza en este tema, descubre cosas que son muy interesantes. Uno, no dijeron eso los seres extraterrestres. Dos, lo que dijeron es que, por supuesto, en una línea de tiempo, en un multiverso distinto, porque las cosas no son tridimensionales como nosotros lo reconocemos viajando a una cuarta dimensión, que es el tiempo, sino que la realidad se compone de varias dimensiones y dependiendo de la naturaleza del ser y la manera de comprender con sus órganos o con otro tipo de apéndices o sin materia de entender estas realidades, depende de eso la comprensión de lo que es el tiempo, el espacio y por supuesto las multidimensiones. Esta raza puede ser, que es lo que dicen, no refiriéndose a ellos, en un libro. Me preguntaron de libros que más adelante lo vamos a hacer. Lo que pasa es que tuvimos un error y tuvimos que regresarnos un poco sobre eso. El libro se llama El día después de Roswell. En el día después de Roswell se habla acerca de este tema que tiene que ver con el tiempo para estos seres y cómo el ser humano podría en otra línea de tiempo estar evolucionado al punto de ser como ellos, rastro genético que ellos han mantenido y que podríamos decir que en el universo, pensando que no vivimos en una burbuja que es el planeta Tierra, sino en un universo que está acorde en reglas físicas y de la naturaleza, todos hasta cierto punto contenemos un trazo genético uno de los otros. Entonces, puede ser que en una línea multidimensional estos seres, los seres grises, ojos grandes, humanoides con boca, puedan ser una línea temporal del ser humano en otra dimensión que evolucionó hasta llegar a ese punto y probablemente por eso están viajando al planeta Tierra para poder tener ciertos estudios que les permitan mantener su evolución o sobrevivir por cualquier cosa que les pudiera haber pasado. Es decir, es más complejo de lo que aquí se dice. ¿Por qué no es complejo lo que aquí se comenta? Y de hecho entran a la parte de Dios. Pero esto es importante, fíjense. Este es otro cortecito. Aquí está hablando de una guerra nuclear que los llevó a lo que ellos son ahora, que tuvieron que evolucionar. Les estoy haciendo el spoiler de la película. Esta es una película y esto, como podemos ver aquí adelantito, por eso seleccioné este pedacito. Esto es el trabajo, un buen trabajo, por cierto, de un artista o de varios artistas, hombres y mujeres que desarrollaron este diseño, pues obviamente tomando como base lo que vamos a ver a continuación y lo que vamos a conocer a continuación. Y entonces encajan en una línea entendible, por supuesto, en una película donde se hace una entrevista a un ser extraterrestre, pero no es que esté apegado a la realidad, es que está apegado a lo que el público fácilmente puede entender. Y por público no me refiero a que el público sea tonto, para nada, el público es inteligente. Me refiero a que en el público pueden haber niños, pueden haber personas religiosas, pueden haber personas de Estados Unidos, personas de México, personas de Rusia, etc. Es decir, tienen que dar un concepto que pueda ser entendido por todos. Esto es una película
Y si hacemos un estudio de imagen reversa, vamos a ver que en efecto, esto se trata de una película, pero lo filtran como si fuera real y le llega a hacer daño a la información verdadera, porque la información verdadera está pesada. La verdad, es compleja, es difícil de entender y hace un excelente trabajo una persona para poder hacernos comprender la información. Ahorita vamos a llegar a eso, pero pues básicamente esto evidentemente es falso y lo podemos ver en este momentito. Digo, no era necesario que lo dijera, pero lo digo. Ahí va. No quiere hablar y le echan luz. Ahí podemos ver el CGI. Está bien hecho y pudimos ver el CGI, pero pues es eso, es efectos especiales. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a un tema que ya tocamos en el podcast paranormal. Les recomiendo, me parece, si no me equivoco, que es uno de los últimos capítulos de la segunda temporada del podcast, antes de comenzar esta tercera, al lado de Julio Morales, que hablamos específicamente del interrogatorio del extraterrestre de Sudáfrica. Solo para recordarles un poquito de qué se trata. Aquí sí podemos ver documentos oficiales que son muy distintos, que llevan el error humano, el dibujito de estos seres. Claramente la cabeza es demasiado grande para su cuerpo, no puede ser, es que no viven en la Tierra. Entonces tenemos que comprender esta parte y les voy a dejar una imagen que de hecho es parte, este metraje, no el del VHS, sino el celuloide, es parte de las evidencias mostradas y entregadas al Congreso de los Estados Unidos en esta denuncia pública que se hace a través de varias personas que de intereses de otras personas, por supuesto también. Podemos recordar a David Grush, a Ryan Graves, David Fravor, ahí sentadito estaba atrás Jeremy Corbell, etc. Bueno, este metraje que ahora sabemos que la probabilidad de que sea real es muy grande, nos muestra realmente cómo es uno de estos seres y la realidad de esto. Sí, es cierto, se parece al lugar en el que estaba el otro, pero este no está amarrado, no está puesto en una posición de Cristo, tampoco se le hacen preguntas verbales y tampoco se espera que el ser responda de manera verbal. La persona, que el hombrito, que el pedacito de hombro que veíamos ahí, es una persona que además sabemos cuál es el nombre, pero si ustedes no lo han visto, vean ese capítulo. Les recuerdo, esto ocurre el 7 de mayo de 1989, es un ser que sobrevive en una extracción que se hace en el desierto del Kalahari, allá en Sudáfrica. Se encuentran a otros seres, pero estaban en maras. Un proyecto que supuestamente se cerró, sabemos que no es cierto, que se llamó en su momento en Estados Unidos Stargate. También Rusia tenía, también China lo tiene. Y sabemos que se mantiene, ahí está Ingo Swann, etc. Estaban muy interesados en estas personas que tenían desarrollados estos mal llamados dones, sino que más bien son condiciones físicas que por alguna u otra razón, incluso por accidentes, ciertas personas lo tienen más desarrollado. Telequinesis, telepatía, etc. Es algo azaroso que ocurre en el ser humano, pero ahora, 1989, que ellos saben que para poder comunicarse con estos seres se necesita forzosamente de telépatas, nos preguntamos, ¿cómo es que saben esto? ¿Cómo es que saben que para comunicarse con estos seres es necesaria la telepatía? Ahora sí, vamos a comenzar con este tema que me encanta, me fascina y que tiene que ver con la entrevista a un ser extraterrestre. Esta información llega al público, es filtrada al público por una persona, es un escritor, pero más que escritor es un periodista e investigador de diversos temas que al final, para lograr poder tener esta información aterrizada y que llegue al grande público, pues lo hace a manera de libros. Lawrence Spencer. Fíjense, voy a empezar esta historia con una frase que me gusta mucho de este libro. En algún momento, Matilda McElroy pronuncia estas palabras y para mí son muy poderosas. La historia de este universo
es un río de mentiras. Y al igual que el autor, voy a comenzar con una advertencia. En cuanto a todo lo que se va a comentar en este programa, a todo lo que se dice y se narra en el libro Entrevista al extraterrestre, y para todos los propósitos prácticos, el contenido no es más que una obra de ficción. Y Lawrence Spencer nos dice algo. Además de afirmarnos que es una obra de ficción, que no se debe de tomar como algo serio, por favor, y esto tampoco, comenta algo y dice: he quemado todos los documentos originales, incluyendo el sobre que recibí de la señora McElroy. No quiero pasar el resto de mi vida acosado por investigadores de ovnis, agentes del gobierno, reporteros de publicaciones de supermercados, así sean defensores o desmitificadores de ovnis, ni de ninguno ni del otro. Cualquier prueba o intento de verificación de las afirmaciones de la señora McElroy sobre si realmente entrevistó a un ser extraterrestre en 1947 tendrá que ser realizada por otros. Lo que es cierto para ti es verdad para ti. ¿Qué ocurre con esta información? Resulta que durante julio y agosto de 1947 se entrevistó a un ser extraterrestre que se identificó como Airl, como una especie identificada a sí misma como ella, como femenina, Airl. Este ser fue recuperado del accidente de un platillo volador que, como recordaremos, se estrelló supuestamente, porque hoy todo creemos es ciencia ficción, solamente estamos narrando una historia absurda que no ocurrió en verdad. Supuestamente, según las afirmaciones de esta historia de ciencia ficción, un platillo volador se estrella cerca de Roswell, en Nuevo México. Muchos creen que fue el 2 de julio de 1947, pero según esta información, en realidad ocurre más o menos entre el 2 y el 8 de julio de 1947. Vamos a conocer primero que nada a la protagonista de nuestra historia, la señora Matilda O'Donnell McElroy. ¿Qué es lo que nos dice esta persona, este autor de este libro, de esta recopilación de historias falsas, falsísimas, según él mismo, porque pues no quiere que nadie lo vaya a exterminar de la existencia por hablar de una historia de ciencia ficción, ¿verdad? Porque, pues no sé, pasa a veces que cuando uno habla de ciencia ficción, pues las cosas se ponen raras. Estoy hablando de Lawrence Spencer. Lawrence Spencer llega en un momento a contactar con la señora Matilda O'Donnell McElroy. Lawrence Spencer comenta que la señora McElroy era una persona que había apoyado, sin que se conocieran físicamente, había apoyado a este investigador, escritor, periodista, con cierta información que para él fue ultra beneficiosa cuando estaba escribiendo otro libro. Este otro libro que estaba él escribiendo no hubiera sido posible si esta señora no hubiese ayudado. Ese libro se llama The Oz Factor, que gracias a la información que le empieza a entregar, él se da cuenta de hacia dónde puede apuntar su investigación y evidentemente intuye que esta persona tiene más información de lo que dice, porque la información que le comenta es factible, verificable, y además no es información que otra persona conozca. Todo esto a través de cartas. En un momento se da cuenta Lawrence Spencer que esta señora tuvo que haber estado involucrada
en un contacto extraterrestre, específicamente en Nuevo México y más específicamente en el Área 51. Así que Lawrence trata de contactar a la señora, la cual vivía en Irlanda. Obviamente, la señora ya era una mujer mayor y decide entonces acudir a este lugar. ¿Cómo sabía la dirección? Pues porque era el remitente que estaba en el paquete que ella le había mandado. Le había estado mandando muchas cartas y habían estado manteniendo conversaciones a través de las cartas. No se conocían en persona, repito. En un momento la señora McElroy le manda un paquete y cuando él comienza a revisar el contenido de este paquete, se da cuenta de que es algo que va más allá de todo lo que ha investigado en su vida, va más allá de todo lo que él ha puesto alguna vez en un libro, va más allá de cualquier investigación que cualquier persona en el planeta, según sus propias conclusiones, ha tenido acceso. Pero esto que está en estos documentos es una transcripción y fotocopias que la señora McElroy había realizado entre julio y agosto de 1947. ¿Cuál era el contenido de estas transcripciones, de estas fotocopias y de estas anotaciones de la señora McElroy? Ni más ni menos que la entrevista a un ser extraterrestre. Cuando lee esta información, inmediatamente se da cuenta por el contenido, por la información misma, que tiene que ser cierto, tiene que ser real. Pero la señora McElroy ha dejado de contestar. Así que toma sus recursos y viaja hasta otro continente. Llega a Irlanda, llega específicamente a esta dirección y descubre una realidad bastante inquietante. Espero que no censuren el video por lo que voy a decir a continuación, pero esto es lo que ocurre. Cuando llega y comienza a investigar, toca la puerta y descubre la realidad de lo que había pasado con la señora McElroy. Es uno, la señora McElroy había estado viviendo con un hombre que fue su esposo, el gran amor de su vida. Esta persona resulta que era Paul. Paul y la señora McElroy no tuvieron hijos. Paul y la señora McElroy habían fallecido recientemente. Pero además, no fue una muerte como lo que ustedes a lo mejor se imaginan. Alguien les quitó la vida porque se enteró que la señora McElroy había enviado las transcripciones de estas entrevistas a un ser extraterrestre, a Lawrence Spencer. No. Ellos estaban enterrados en el cementerio de St. Finian en Atboy Road, allá en Irlanda. Y cuando investiga, se da cuenta de que incluso la señora McElroy le había dejado en los documentos que había mandado, en sus anotaciones, la razón por la cual no iban a poder conocerse en esta realidad tridimensional. Cito. Esto es lo que le dijo la señora McElroy a Lawrence Spencer. Abro comillas, como diría el tío Julio. Posiblemente no pueda expresarle el infierno personal de indecisiones éticas y ambivalencia espiritual que he sufrido desde 1947. Muchos hombres han sido desvividos para impedir la posibilidad de que este conocimiento que yo misma he ayudado a ocultar a la sociedad hasta ahora sea revelado. No solo existen formas de vida extraterrestre inteligente, sino que además han estado y siguen monitoreando, controlando e invadiendo de manera agresiva la vida de todos en la Tierra. Ya tengo 83 años de edad. He decidido dejar este cuerpo, que ya ha sobrepasado su utilidad para mí, utilizando un método indoloro de eutanasia autoadministrada. Así es como Lawrence Spencer descubre que Paul, el esposo de Matilda, asiste a Matilda
para que ella misma y bajo su propia decisión de una manera indolora fallezca. Y después, Paul se inyecta la misma sustancia para que también él se quede como dormido junto a su amada esposa y ambos partan a una nueva realidad. Quiero aquí hacer un paréntesis muy importante. ¿Qué pudo haber escuchado Paul durante tantos años de lo acontecido, vivido, experimentado por su esposa Matilda O'Donnell McElroy, que a sabiendas de lo que les iba a hacer el gobierno, decidieron inmolarse y entregar la información a una persona que había puesto a prueba por el libro Dios Factors y entregarle esta información? Continúa diciendo lo siguiente: el statu quo de nuestro sistema de gobierno ha sido el de proteger al pueblo del conocimiento de estos asuntos. De hecho, la única protección que ofrece la ignorancia y el secreto es ocultar la agenda privada de los poderosos para esclavizar a otros. Este es un asunto que he mantenido oculto a todos, incluso a mi propia familia. Le confío estos documentos a su discreción para ser difundidos al mundo en cualquier forma o manera que usted considere apropiada. En esta carta, como comienza la señora Matilda O'Donnell McElroy, que de alguna forma se estaba despidiendo de él y expresando por qué habían tomado esta decisión, continúa haciendo obvio lo que ya se imaginaba Lawrence Spencer, y le dice: en julio de 1947, el campo aéreo del ejército de Roswell, la RAAF, emite un comunicado de prensa informando que el personal del campo del grupo de bombarderos 509 había recuperado un platillo volador. Este platillo volador se había accidentado en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Ese mismo día, el comandante general de la 8ª Fuerza Aérea declara junto al mayor Jesse Marcel que en realidad se habían encontrado solo los restos de un globo meteorológico. Hoy en día sabemos que esa historia se crea de manera absurda y ridícula, y no puedo creer que haya gente que todavía crea eso. Fallecieron personas, hay documentales donde entrevistan a sus hijos y saben que sus padres, sus madres están enterrados en el desierto porque se atrevieron a decir que vieron algo, y todavía hay gente que dice: no, sí fue un globo meteorológico. Válgame, qué falta de empatía. Pero bueno, continuemos. Matilda estaba en aquel entonces enlistada en el cuerpo médico de la Fuerza Aérea del Ejército de Mujeres de los Estados Unidos. En ese momento, ella, que estaba trabajando ahí como enfermera, repito, del Ejército de Mujeres, la Fuerza Aérea del Ejército de Mujeres de los Estados Unidos, de repente se le pide, o más bien se le ordena, que acompañe al señor Cabot, oficial de contrainteligencia, al lugar de un accidente. Por supuesto, el platillo volador. Ella, sin chistar, acude y acompaña a esta persona. Se le hace extraño, por supuesto. ¿Por qué me pedirían eso a mí? Entonces, le dice y le comenta a esta persona que uno de los tripulantes de la aeronave sobrevivió al accidente. Ella piensa que va a asistir, por supuesto, a un ser humano en un accidente de cualquier tipo. Así que acude con esta persona. Cuando llega al lugar del impacto y observa realmente qué es lo que está pasando, se da cuenta que de humano nada. Eso que estaba ahí no es un niño, no es un ser humano, no es un mono. Es ni más ni menos que un ser extraterrestre, el cual no era el único ocupante de esta nave. Habían otros que estaban en unas condiciones terribles. Y además, este extraterrestre no solamente estaba vivo, no solamente estaba consciente, sino que ella se dio cuenta de algo que es tremendamente más importante. Uno, este ser no era como los que estaban en pedazos ahí. Este ser
aunque era similar a los otros, no era igual. Tenía diferencias claras. Pero ella fue a hacer un trabajo, así que sin chistar, mientras esto pasaba por su mente, se acerca a este ser y comienza a examinarlo, buscando detectar posibles lesiones. Inmediatamente se dio cuenta, mientras estaba tratando de socorrer a esta entidad, que el ser estaba intentando comunicarse con ella, pero no por medio de sonidos, no por medio de señas, porque el ser parecía no moverse, sino que inmediatamente comenzó a recibir lo que ella en ese momento reconoce como imágenes mentales o pensamientos telepáticos. Su deber, obviamente, era ayudar al ser, pero voltea a ver a sus superiores y entonces se detiene un momento y les dice que la entidad, el ser, está tratando de comunicarse con ella. En ese momento cambia todo el panorama para Matilda O'Donnell McElroy, porque aquellos oficiales de alto rango que estaban ahí, al escuchar esto, al enterarse y darse cuenta de lo que está ocurriendo, que hay una comunicación telepática entre un ser humano, la enfermera Matilda O'Donnell McElroy, y el ser extraterrestre, el único consciente y vivo de este accidente, inmediatamente les brillan los ojitos y los colmillos también. Cambian entonces su misión. La misión de Matilda O'Donnell McElroy ya no era socorrer a la entidad extraterrestre. Su nueva misión, intentar comunicarse y, de ser posible, entrevistar al extraterrestre. Además, hacer un informe completo a las autoridades del comando sobre todo lo que pudiera descubrir. Por esa razón, existen estas transcripciones. Inmediatamente le dan un ascenso en rango. Se convierte en un sargento senior para mejorar, uno, su nivel de seguridad y también para aumentar su sueldo. Y escuchen muy bien esto. Pasar de ganar $54 al mes a ganar $138 al mes. 1947, Estados Unidos, mujer. Repito, 1947 en Estados Unidos, mujer. Se nos hace terrible esta situación el día de hoy, cuando existe una máquina del tiempo y observemos lo que la humanidad le ha hecho a otras personas por su raza, por su sexo, por su religión. Qué vergüenza lo que hemos hecho. Ella estaba en una posición donde sabía que le podían quitar la vida. El poquísimo dinero que podía ganar en el ejército, lo podía perder. Podía perder a su familia. Imagínense una mujer en 1947 trabajando para el ejército que decida hablar y que en ese momento un grupo de personas del ejército que son capaces de matar a los familiares de unos niños porque se atrevieron a observar y hablar acerca de lo que vieron y enterrar sus huesos en el desierto para que no puedan ni siquiera darle una sepultura cristiana. Imagínense lo que hubiese pasado si en ese momento la señora Matilda O'Donnell McElroy se hubiese atrevido a decir que no iba a cooperar, se hubiese atrevido a decir que no, se hubiese atrevido a quejarse por el ridículo aumento de sueldo que le estaban otorgando. Pero ni modos, así le tocó. Horrible, horripilante, pero así le tocó. Así que comenzó con estos deberes. Desde el 7 de julio de 1947 a una fecha no totalmente determinada en agosto de 1947. Vamos a ver un momentito esta imagen que fue con la que comenzamos el tema y quiero que la recuerden bien. Sí, ya sé que se parece a la de esta serie de televisión y películas, pero voy a recordarles algo. Por lo menos, yo diría que en el 90% de los casos en los que hay un emblema extraterrestre, hay una flecha o algo que parece una flecha
que apunta hacia arriba, por lo menos. Muy bien, esto que estamos viendo aquí es el emblema no de una raza extraterrestre como tal, sino de algo más, una civilización extraterrestre. Esa civilización se hace llamar a sí misma como el dominio. La extraterrestre Air era parte del dominio de esta civilización extraterrestre. Ella era, en términos humanos, un oficial, piloto e ingeniera que prestaba servicios a la fuerza expedicionaria del dominio. Este símbolo representa el origen y el contorno ilimitado del universo conocido, unido e integrado en una vasta civilización bajo el control del dominio. Hablando un poco de este ser Air, vamos a empezar a reconocer algunos aspectos que probablemente para todos nosotros sean importantes, que tienen que ver con su fisiología, que tienen que ver con algunas características visuales y después aprendidas de este ser. Ella, y lo pongo entre comillas, ella, en realidad era un ser asexual, el extraterrestre de Sudáfrica también. Pero regresemos a este. Era un ser asexual tanto fisiológicamente como psicológicamente. No tenía órganos reproductores internos ni externos. Su cuerpo era como el cuerpo de una muñeca o un robot. No tenía órganos internos, ya que este cuerpo no estaba construido de células biológicas. Ya sé que estamos pensando en un androide, pero es más que eso. Tenía una especie de circuito o sistema eléctrico nervioso que corría por todo este cuerpecillo. Su cuerpo, este cuerpo, era bastante corto y pequeño, de alrededor de 1 metro de altura. La cabeza era desproporcionadamente grande en relación a los brazos, a las piernas y al torso, que eran extremadamente delgados. Dice que había 3 dedos en cada una de las 2 manos y pies. Estos dedos tenían un aspecto prensil, así. La cabeza, y escuchen muy bien porque esto es uno de los aspectos más interesantes de la descripción de este ser. La cabeza no tenía nariz, boca ni orejas. Solamente un par de ojos muy grandes. Este ser, esta entidad extraterrestre, Air, que ahorita les voy a explicar por qué está en un sillón sentado ahí, qué raro, le explicó a Matilda que su cuerpo no era mecánico como un robot, tampoco era biológico. Este cuerpo estaba animado directamente por ella como un ser espiritual. Tenía una piel o cubierta lisa que era de color gris. Yo sé que suena raro, pero el concepto de una entidad, un ser espiritual que ocupa este elemento para poder visualizar, para poder comprender, para poder experimentar y estudiar un entorno, tiene mucho sentido si nos damos cuenta de una cosa en específico. Nuestro cuerpo, sabemos hoy en día, para qué sirven los ojos, para qué sirven los pulmones, para qué sirve la piel. No solamente sirve para tocar, también mide presión, temperatura y más. Varios órganos, varios sentidos para experimentar la realidad. Y de repente encontramos un insecto y sabemos para qué sirven las antenas. Y de repente encontramos un pez y sabemos para qué sirven las agallas. Sus cuerpos
así como el nuestro, están diseñados por una conciencia, la naturaleza, no para sobrevivir, para experimentar una realidad en específico. Ejemplo perfecto, el pez. Su cuerpo, que no tiene pulgares, por ejemplo, está diseñado para experimentar una realidad en el agua. Pero ¿por qué dije un insecto? Un insecto está, digamos, no todos, pero están aquí caminando sobre la tierra como nosotros. Pero son diminutos. Viven en lugares distintos a la manera en la que nosotros también estamos. Por ejemplo, en la esquina de tu casa, una araña. En una esquina ahí en lo alto. Su cuerpo está diseñado para experimentar la misma realidad en la que tú te encuentras, pero de una forma distinta. Por ejemplo, con las antenas. El cuerpo de Air está diseñado para un grupo de funciones en específico. Por lo tanto, no necesita boca, no necesita orejas, no necesita nariz. Porque su cuerpo está diseñado no para el planeta Tierra. Pero ¿cómo llegó al planeta Tierra? Nos cuenta varias cosas Matilda que son tremendamente interesantes del entorno que vive cuando llega a este lugar. Dice que así, de la noche a la mañana, o más bien de la mañana a la noche, antes de que comenzara con estas entrevistas al ser extraterrestre, dice que todo el lugar se había transformado en un hervidero de actividad. El lugar se refiere a un campo en específico donde van a adecuar todo, pero en friega, para poder hacer algo importante con este elemento, esta entidad extraterrestre. Dice que habían docenas de hombres trabajando en la instalación de equipos de luces y cámaras. Una cámara de cine, un micrófono, un grabador de cinta fueron instalados en una sala de interrogatorios. De hecho, ella se preguntó algo. ¿Para qué se necesitaría un micrófono, ya que no hay posibilidad de comunicación verbal con un ser extraterrestre que no tiene boca? Pero dice que también había un taquígrafo y varias personas muy ocupadas escribiendo en máquinas de escribir. Después se entera para qué están esas personas ahí, pero tampoco les voy a hacer tanto spoiler. Se informó que además iba a haber un intérprete experto en lenguas extranjeras y un equipo de decodificación. Todos ellos fueron trasladados a esta base durante la noche para ayudar con todo el esfuerzo que se iba a hacer. Y la punta de la lanza, Matilda O'Donnell McElroy, la única que podía hasta ese momento que ellos supieran comunicarse con el ser extraterrestre. Ella preguntó, pero si yo me voy a comunicar con este ser, ¿para qué necesitamos a estos hombres expertos en lenguajes? Si me habla directamente como imágenes, no me habla con una lengua, no me habla en un idioma, me habla con imágenes. Pero claro, la respuesta era más que evidente. Ella era una enfermera. Ella era mujer. Y para todo ese grupo de hombres con masculinidad frágil, todos muy derechitos, todos defendiendo, según ellos, la bandera de los Estados Unidos, ¿cómo una mujer va a ser una persona calificada? Y no veían lo evidente. Matilda O'Donnell McElroy era la única persona calificada para entrevistar al ser extraterrestre. Pero bueno, así las cosas ahí. Vamos a pasar al extracto de la primera entrevista. Antes de eso, perdón, se me había olvidado explicarles por qué en esta imagen, claro, generada aquí por el equipo de trabajo, por qué está así como sentadito en un sillón, sentadita en un sillón, con su carita ahí en poquita luz. Bueno, dice que cuando ella la vio, se dio cuenta de algo extraordinario. No parecía estar vivo.
no respiraba, no tiene nariz. No parpadeaba, no tenía párpados. No había pupila, un ojo en movimiento, no había boca, no habían gestos. Y de hecho, entre las cosas que encontraron rápidamente en el pueblo para poder mantener al ser, que uno se imaginará, no, debieron de haber mandado a hacer una silla especial. ¿Cómo la van a tener en un sillón que compraron en el pueblo? Pues sí. No sabían cuánto tiempo iba a estar vivo ese ser, si es que estaba vivo. No sabían cuánto tiempo se iba a comunicar. Tenían que sentarlo o mantenerlo en una posición cómoda mientras estuviera ahí. Pero resulta que el ser tenía la cabeza demasiado grande y los brazos y las piernas demasiado delgados, demasiado débiles, sin músculos por cierto, sin hueso, como para poder mantenerse en pie o sentado, como estoy sentado yo en este momento. Su cuello ni siquiera podía resistir el peso de la cabeza. Entonces trajeron un silloncito, esos que parecen como el sillón de una pieza que está en la casa de los abuelos, que dice en la descripción del libro que hasta estaba floreado, y ahí lo acomodaron. Al ser chiquitito, diminuto, ahí lo pusieron. Y su cabecita ahí entre las almohadas, y estaba pues así como un muñeco. Pero se comunicaba. Telepáticamente había una comunicación. Perdón que me está dando calor. Ahora sí, vamos a la primer transcripción. Fíjense, de la entrevista con un ser extraterrestre. Ser extraterrestre llamado Air. Y esto es algo interesantísimo. Yo les puse al principio la supuesta entrevista a un ser extraterrestre que hoy en día sabemos que es parte de una película. Dense cuenta del nivel de información. Primero, es casi imposible que se comuniquen, porque el ser no habla inglés. El documento dice así, y cito, en mayúsculas, máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de bombarderos. Tema: entrevista al ser extraterrestre. 9 de julio de 1947. Ella no se inventaba las preguntas. Las preguntas se las daban en una lista, en un orden en específico, y ella tenía que ir haciendo las preguntas en ese orden y no podía salirse en ese momento del guión. Ella pregunta telepáticamente: ¿está herido? La respuesta del ser extraterrestre: no. ¿Qué asistencia médica necesita? Ninguna. ¿No necesita comida o agua o algún otro alimento? No. ¿Tiene usted alguna necesidad especial del medio ambiente, tales como la temperatura del aire, composición química atmosférica, presión de aire o eliminación de residuos? Respuesta del ser extraterrestre: no. Yo no soy un ser biológico. Siguiente pregunta. ¿Su cuerpo o nave espacial podría traer gérmenes o contaminación que pudieran ser perjudiciales para los seres humanos u otras formas de vida terrestre? Respuesta: sin gérmenes en el espacio. ¿Su gobierno sabe que usted está aquí? No en este momento. ¿Hay otros de su clase que vengan a buscarlo? Sí. ¿Cuál es la capacidad armamentista de su pueblo? Respuesta: muy destructiva. Voy a hacer una pausa aquí y voy a desmenuzar algo que me parece muy interesante. Fíjense cómo las preguntas
van pasando para obtener cierta información en específico. Primero, ¿qué nos interesa? Mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. ¿Qué necesita? Del ambiente, agua, alimentos. ¿Ninguno? Ok. ¿Podemos infectarlo usted con nuestras bacterias, con los gérmenes, etcétera? ¿De qué manera hacemos esa pregunta? Al revés. ¿Este ser puede infectarnos a nosotros? No. Está en un ambiente estéril porque ya sabemos que está diseñado para el espacio. Luego le preguntan básicamente, ¿su gente sabe que usted está aquí? No en este momento. Es decir, él empieza a tomar control también. Si yo quiero, puedo hacer que se enteren. Pero entonces surge una pregunta tremendamente importante. Estamos hablando del ejército. ¿Cuál es la capacidad armamentista de su pueblo? La respuesta es clara, muy destructiva. Está tratando de tomar el control de la situación. ¿Se dan cuenta cómo aquí no son preguntas simples, sino que cada pregunta y cada respuesta conlleva mucha información? Continúa la entrevista. ¿Por qué se accidentó su nave? Respuesta. Fue golpeada por una descarga eléctrica atmosférica que causó que perdiéramos el control. ¿Por qué estaba su nave espacial en ese lugar? Investigación de... Y aquí es como Matilda entiende la respuesta. Investigación de nubes ardientes. Investigación de radiación. Investigación de explosiones. Esto ocurre el 9 de julio de 1947. Por favor, clases de historia. ¿Qué había pasado específicamente en Nuevo México? Un poco de tiempo atrás. Claro que se habían detonado bombas atómicas que habían dejado radiación en la atmósfera, generando lo que se conoce como nubes radioactivas. Este ser dijo nubes ardientes, radiación, explosiones. Su nave estaba investigando el efecto de lo que el ser humano irresponsablemente estaba haciendo. Cambia entonces la pregunta. ¿Cómo vuela su nave espacial? Es decir, no cómo vuela de volar, porque no está volando, sino cómo funciona. La respuesta es controlada mediante la mente. Responde a órdenes pensadas. ¿Cómo se comunica su gente los unos con los otros? Porque no tiene boca, no tiene orejas. A través de la mente, a través del pensamiento. ¿Tiene un lenguaje escrito o símbolos para la comunicación? Sí. Fíjense, ¿cómo se comunican ustedes? Telepáticamente. Siguiente pregunta desarrollada por estas personas. Si el ser solo se comunica telepáticamente, estamos amarrados a la enfermera Matilda O'Donnell McElroy. Pero si el ser se puede comunicar de otra forma, no necesitamos de Matilda O'Donnell McElroy. Por eso la siguiente pregunta A, el conocimiento de cómo pueden comunicarse entre ellos, es, ¿tienen un lenguaje escrito o símbolos para la comunicación? Y la respuesta es sí. Muy bien, terminamos este tema. Ya nos dejaste la información de que podemos comunicarnos contigo de otra manera sin necesidad de Matilda. Siguiente pregunta, ¿de qué planeta viene? Respuesta, el hogar, lugar de nacimiento, mundo del dominio. Esto no es lo que dice textualmente. Hace una anotación Matilda y nos dice que vio en su cabeza un planeta en el centro de un enorme racimo de galaxias, que es para ella su hogar o su lugar de nacimiento. La palabra dominio es la palabra más cercana en la que puedo pensar para describir su concepto. Imágenes y pensamientos acerca del lugar
de donde ella procede. Pregunta: ¿su gobierno enviará representantes a reunirse con nuestros líderes? No. ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a la tierra? Preservar, proteger la propiedad del dominio. Esta es una de las preguntas también más importantes, porque la respuesta es proteger la propiedad del dominio. Es decir, que el planeta Tierra y todo lo que hay en este planeta, incluyéndonos a nosotros, es propiedad de este grupo de razas, de esta civilización, que se hace ver a sí misma como el dominio. La palabra es importante, dominio. Y nosotros somos parte de ese dominio. Le pregunta: ¿qué ha aprendido acerca de los gobiernos de la Tierra y las instalaciones militares? Pobres, pequeñas, destruyen su planeta. ¿Por qué su pueblo no se ha dado a conocer a la gente de la Tierra? Mi misión: vigilar, observar, sin contacto. ¿Cuánto tiempo hace que conoce sobre la Tierra? Mucho antes de los humanos. ¿Qué quiere saber sobre la historia de la civilización en la Tierra? No tengo interés. ¿Puede describir su mundo de origen para nosotros? Y ella siente que al ser, cuando se refiere a su planeta, a la civilización, su emoción cambia, se enorgullece. A la pregunta: ¿puede describir su mundo de origen para nosotros? La respuesta: lugar de civilización, cultura, historia, gran planeta, riqueza, recursos por siempre, orden, poder, conocimiento, sabiduría, 2 estrellas, 3 lunas. ¿Cuál es el estado de desarrollo de su civilización? Antigua, billones de años, siempre está, superior a todos los demás. Tenemos plan, programa, progreso, vencemos, tenemos metas, ideas. Matilda fue, hasta el final de sus tiempos, una persona que creía en la existencia de Dios. En un principio, fue una persona religiosa. Estamos hablando de 1947, en Nuevo México. Pero cambió su concepto de Dios, porque la última pregunta que tenía era: ¿cree usted en Dios? Y la respuesta fue confusa. Es hacer continuo, siempre. Y ella hace una anotación que dice: estoy segura que el extraterrestre no entiende el concepto de Dios oculto o culto como nosotros. Supongo que la gente de su civilización son todos ateos. Mi impresión era que ellos tienen una muy buena opinión de sí mismos. Están orgullosos de verdad de quiénes son. ¿Qué tipo de sociedad tiene usted? Orden, poder, futuro, control, crecer. ¿Hay otras formas de vida inteligente además de la suya en el universo? Me imagino al ser sin boca sonriendo. La respuesta: en todas partes. Pero nosotros somos la más grande, la más alta de todas. Terminó en ese momento la serie de preguntas y hace una última anotación en este primer interrogatorio. Más tarde ese día se decidió, mis superiores decidieron, que varias otras personas tratarían de hacer preguntas al extraterrestre. Y así lo hicieron. Sin embargo, a pesar de los varios intentos de diferentes, entre comillas, expertos, nadie más
pudo jamás establecer alguna comunicación con el ser extraterrestre. Vamos a ir a una brevísima pausa, voy a tomar agua y vamos a continuar con otras partes de la segunda y la tercera entrevista, cuarta entrevista y algo tremendamente importante. Espero que se vaya entendiendo todo lo que este ser de una manera compleja está tratando de hacer entender. Recuerden, no habla inglés, son comunicaciones telepáticas por medio de pensamientos, pero vamos a descubrir en breve qué sucede cuando a través de una pregunta y una respuesta de este ser, que fue, ¿ustedes tienen alguna forma de comunicación por símbolos? Y la respuesta fue sí. ¿Por qué existe esta pregunta? Porque había un emblema en el pecho de este ser. Claro que hay una comunicación simbólica. Y hagamos un ejercicio. Si el ser, esta civilización, tienen un sistema de símbolos que también pueden utilizar para comunicarse, el ser puede aprender un idioma. Vamos a ir a este teaser, brevísima pausa, y regresamos inmediatamente para continuar con esto. No nos vamos más de 1 minuto y 30 segundos. Venga. Y la mujer como que la trataba de ver muy fijamente a los ojos y le decía: no te metas en lo que no te incumbe. De lo contrario, tu hijo va a sufrir las consecuencias. Pasa el tiempo, empiezan a pasar los días, las semanas, los meses. Desde ese día, y muy frecuentemente, comenzó a tener sueños con seres no humanos. Escuchó una voz gutural profunda que le resonó súper fuerte en la cabeza y dijo: no temas, solo observamos. Estamos esperando a que ella se extinga. Aquí eran muchas y las tenía, o sea, ya veía hacia arriba y los tenía aquí. Eran pleiadianos y reptilianos. Inmediatamente fue así como que impacto. ¿Qué pasó? Y él les empezó a gritar: los reptiles, nos atacaron los reptiles, no entren. No saben qué animal era, pero parece que era un animal, porque allá había, en el hoyo, en la madriguera, huesos, osamentas humanas, huesos, esqueletos humanos. ¿Humanas? Ya regresamos. Oiga, les recuerdo que tenemos este capitulazo con Cristian Valerio y que mañana tenemos este estreno, uno de mis capítulos favoritos. Pues es que Riggs hablando de un tema que recontradomina y que a mí me encanta, reptilianos. Así que no se lo pueden perder. Oigan, vamos a continuar. A ver qué les parece esto, porque es buenísimo. Vamos ahorita a la segunda y tercera entrevista. ¿Por qué nos vamos en segunda y tercera entrevista? Porque así como está descrita la historia, es como importante para Matilda que se mantenga en un mismo contexto la segunda y la tercera historia. Perdón, la segunda y la tercera entrevista. Así que son más cortas que esta primera. Esta primera fue, en palabras de Matilda, bastante cansado. Pero ahorita vamos a ir a la segunda y tercera entrevista. Pero antes... bueno, ahorita al final voy a leer todos los superchats y un montón de mensajes. He estado leyendo muchísimo, los tengo aquí a la derecha siempre. Y voy de repente echando un ojito por acá. Muy bien, vamos a la segunda y tercera entrevista al ser extraterrestre. Y repito, máximo secreto, transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de bombarderos. Tema: entrevista al extraterrestre. 10 de julio de 1947, cuando se hace la segunda entrevista, y 11 de julio de 1947, cuando se hace la tercera entrevista. Pregunta: esto ocurre en la segunda entrevista. ¿Por qué ha dejado de comunicarse? Respuesta: no. Otros. Ocultos. Temor. Secreto. ¿Qué estaba tratando de decir? Que hay cosas secretas, cosas ocultas que le hacen temer, por lo cual deciden no hablar.
Le pregunta Matilda, ¿puede leer o escribir en algún idioma de la Tierra? No. ¿Entiendes los números o las matemáticas? Sí. Soy un oficial, piloto, ingeniero. ¿Puede escribir o dibujar símbolos o imágenes que podamos ser capaces de traducir a nuestra lengua? Incierto. ¿Cuánto tiempo le llevaría a su gente localizarlo aquí? Desconocido. ¿Cuánto tiempo le tomaría a su gente viajar aquí para rescatarle? Minutos, horas quizás. ¿Cómo puedo hacerle entender que no tenemos la intención de hacerle daño? Se detiene un momento antes de contestar. Y la respuesta, contundente. Sus intenciones son claras. Veo en su mente. Veo sus imágenes. Veo sus sentimientos. Pregunta: si usted no es una entidad biológica, ¿por qué se refiere a sí misma como en femenino? Respuesta: yo soy creadora. Soy madre. Soy fuente. Regresando al tema, ¿qué garantía o prueba requiere usted de nosotros que le haga sentirse lo suficientemente seguro como para responder a todas nuestras preguntas? Solo ella habla, solo ella escucha, solo ella pregunta, no otros. Ella debe aprender, conocer y comprender. Cuando Matilda termina esta segunda entrevista, que el ser ya no quiere responder, y le pasa esto a los expertos, los especialistas, se dan cuenta de que el ser no quiere comunicarse con nadie más que no sea Matilda. Cuando se refiere a que solo ella habla, solo ella escucha, se refiere a que es la única persona que tiene la capacidad telepática de comunicarse. Solo ella habla, solo ella escucha. Solo ella pregunta. Entonces, como solamente me puedo comunicar con ella, solamente ella va a preguntar. No otros, porque habían estado intentando ponerle gente, a ver si tú te puedes comunicar. No otros. Para que la comunicación sea fluida, Matilda debe aprender, conocer y comprender. Extrañamente, ellos dicen, ¿pero qué tendría que saber, comprender y conocer Matilda? Creo que se refiere más bien a que el ser tiene que aprender. Y le dicen, ¿cómo ves si te empiezas a llevar unos libros infantiles? Es un grupo de libros de lectura básica, textos de gramática, etc. Empiézalos a llevar y empieza literalmente a leerlos en voz alta junto al ser, para que entonces comience a comprender el idioma. Mientras lo haces, señala con tu dedo lo que vas leyendo, para que el ser entienda la relación de los símbolos con las palabras, con el sonido, con tu pensamiento, y llegue al punto en el que pueda entonces aprender el idioma de la misma forma en que lo hace un niño, a quien se le enseña a leer por asociación de palabras y sonidos. En este caso, tú al leerlo y producir los sonidos, vas a tener el sonido o la fonética en tu mente que el ser va a poder comprender a través de la telepatía. Pues bueno, así que comenzó con las lecciones, y para eso lo primero que hizo fue llevar un libro escolar, que además nos dice cuál es. Es un libro que tiene una historia bastante interesante, se llama McGuffey's Eclectic Reader, de primero a sexto de primaria. Bueno, se lo lleva y dice que entonces empieza una tarea ardua, con un proceso de 14 horas al día durante 3 días consecutivos sin interrupción, solamente con ese pequeño receso para que Matilda pudiera descansar un poco, alimentarse, tomar agua. Ya que Air no tiene una boca para hablar, pues entonces pues no necesita comer, no necesita descansar, además ni siquiera se está moviendo. Cuando ella termina con esta lectura de todos este grupo de libros para aprender a leer de primero a sexto grado,
inmediatamente, mientras lo hace, es como si no hubiera comunicación, pero ella continúa en las clases. Resulta que ahora el ser Air es capaz de dirigir sus pensamientos hacia Matilda en inglés. Se pone muy feliz Matilda cuando este ser comienza a comunicarse con ella, ahora utilizando no solamente imágenes y emociones, sino también pensamientos que llevan un sentido lógico en el idioma. Entonces, para que Air pueda tener un lenguaje más rico, lleva un diccionario y le enseña una palabra que no conozca y que ahí mismo está el significado de la palabra. Entonces, con el grupo de palabras que ya conoce, puede aprender el significado de todas las palabras en el idioma inglés, siempre y cuando estén descritas en el diccionario. Se lo deja y Air, ahora sí, se mueve. Con mucho cuidado, de una manera muy trabajosa, con un dedo, pasa una hoja del diccionario y pasa. Entonces, le llevan también una colección de la Enciclopedia Británica. Y ella se entera que Air disfruta, ya que en las enciclopedias, en esta enciclopedia, no solamente es texto, sino que también hay imágenes para comprender de qué está hablando el texto. Dice que los siguientes 6 días se trajeron libros de bibliotecas de todo el país. Comenzó a leer libros de ficción, novelas, poesía, los clásicos de la literatura. Air entonces comenzó a pedir también libros sobre temas de humanidades, especialmente sobre la historia de la humanidad. Dice que debe haber leído por lo menos 50 libros de la historia de la humanidad y la arqueología. Se aseguró, Matilda, que entre los libros que recibiera hubiese una copia de la Santa Biblia. Air tomó la Biblia y la leyó de cabo a rabo, sin comentarios ni preguntas. Ahora sí, comienza la 4ª entrevista, que más bien fue la respuesta a aquello que no comprendieron, que Air iba a enseñarle a Matilda, la única con la capacidad de hablar y escuchar. Máximo secreto, transcripción oficial de la Fuerza Aérea, bla, 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 ya no lo vamos a repetir todo. 24 de julio de 1947, primer sesión. Muy bien. ¿Qué quieres decirme?, le preguntó. Y ahora sí, que se puede comunicar, comienza a hablar de una manera tremendamente interesante. Le dice: yo he sido parte de la fuerza expedicionaria del dominio en este sector del espacio por varios miles de años. No es mi función principal la de interactuar con los habitantes de los planetas dentro del dominio. Yo soy una oficial, piloto e ingeniero. Tengo fluidez en otros 347 idiomas dentro del dominio. No había estado expuesto nunca al idioma inglés. Debido a mi experiencia en tecnología, me enviaron a la Tierra como parte del equipo de búsqueda. Uno de mis deberes, en aquel entonces, fue el de interrogar a la población humana que habitaba la zona adyacente en ese momento. Muchas de las personas en esa región informaron del avistamiento de aquello que llamaron vimanas, que no eran más que naves espaciales en la zona. En aquel entonces, llevé a mi equipo al descubrimiento de que todavía existen naves e instalaciones muy bien ocultas pertenecientes al Viejo Imperio. Viejo Imperio. Y está hablando del pasado. Sonó a Star Wars. Pues sí, porque necesitaba poner el concepto en algo que pudiera entender el ser humano. Un imperio viejo que derrocó el dominio. Es una historia muy larga la que tiene que ver entre el dominio y el Viejo Imperio. Así que se las voy a resumir en algo sin hacer muchos spoilers, pero básicamente explica la relación que hay entre la vida y la muerte y la reencarnación en este planeta. Explica también el por qué vivimos, pensamos de esta manera tan absurda. ¿Por qué
son tan indiferentes los seres extraterrestres con el ser humano? ¿Por qué tienen que respetar la vida en el planeta Tierra? ¿Y por qué algunas personas consideran y creen que este planeta es una granja o una prisión? Y le explica que en efecto el viejo imperio había colocado unas trampas para que las personas que están en este planeta cumplieran ciclos como una prisión. Y lo explica muy a fondo, voy a eso. En el universo existen diversas entidades, algunas con cuerpo, otras sin cuerpo, pero todas son seres espirituales. Es decir, la biología del ser vivo es la conciencia, no la materia. La biología del ser pensante, consciente, es el espíritu, no el cuerpo físico. El cuerpo físico es algo que ocupas para experimentar. En su caso, para trabajo, para experimento, etc. No necesita boca, bla, 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 lo que he explicado anteriormente. En nuestro caso, para experimentar la vida en esta prisión, necesitamos ocupar estos cuerpos. Estos cuerpos que están reseteados cada vez que tocamos esta red de la prisión. ¿Pero por qué estamos encarcelados? Bueno, resulta que en algún momento estas civilizaciones que más o menos contemplan un mismo nivel tecnológico, espiritual, evolutivo, de pensamiento, más o menos están en el mismo rango, deciden comenzar a unir fuerzas. Comienzan a unirse unos con otros para la exploración y el dominio del universo, al punto de darse cuenta de que existen otros universos y otros creadores. Pero ese es un punto complejo. Es entonces cuando se divide, como pasa en este planeta y pasó en algún momento en esta región del universo, en dos facciones. Hay más, pero dos facciones muy grandes. Lo que se reconoció como el viejo imperio y lo que después surge como el dominio. El dominio gana en esta guerra entre varias especies y derrocan totalmente al viejo imperio, pero el universo es muy grande. Y el dominio también. Se dan cuenta de que en varias regiones habían colocado prisiones. ¿Por qué prisiones? No para castigar a las personas que habían cometido delitos, etcétera, porque no es así. Para ellos, la importancia del cuerpo físico es tan diminuta que incluso podría decirse inexistente. Pero la importancia del ser, del ser consciente, del espíritu, es tremendamente importante porque esa es la realidad de cada uno de nosotros y de ellos también. Entonces, cuando estaba ocurriendo este choque entre dos grupos gigantescos en el universo, el viejo imperio, así es como le apodó Air a este grupo de seres, ese viejo imperio que quería dictaminar las reglas porque sí, porque tenían el poder, comienza a darse cuenta de que hay varias entidades conscientes que son muy, muy incómodas para ese viejo imperio. ¿Y qué es lo que hacen? Construyen estas prisiones de la conciencia y del espíritu y expulsan ahí a seres que están conectados a un cuerpo físico, y cuando ese cuerpo físico muere, por así decirlo, el espíritu se libera, suelta ese cuerpo físico y es libre de la prisión, pero como tiene que cumplir ciclos, golpea, por así decirlo, con esa red y regresa y retorna. En este, por así decirlo, como que se electrocuta, pierde la memoria y retorna, pierde la memoria y retorna, pierde la memoria y retorna. ¿Qué crímenes cometimos para que estemos en esta supuesta prisión de la Tierra? Bueno, éramos incómodos porque este viejo imperio decía que cualquier entidad consciente creativa, cualquier entidad consciente interesante que no se somete a las ideas del régimen, a prisión, a cumplir varios ciclos, porque el tiempo es algo
que solamente tiene sentido cuando posees un cuerpo físico que está navegando en una tridimensionalidad en la cuarta dimensión. Por lo tanto, ¿cuál es el peor castigo que puedes tener? Repetir un montón de veces algo que no tiene sentido. Y así lo hicieron. Estas entidades que están expandiendo el dominio se dan cuenta de que muchos de su raza del dominio están atrapados en los planetas y por eso en la antigüedad habían visitado el planeta para ver quiénes de ellos eran seres conscientes que estaban atrapados en estas prisiones y comenzaron a liberarlos, pero son muchos. Entonces estaban buscando en dónde se encuentra el objeto físico que mantiene estas dos realidades unidas en una prisión. Por eso, entre otras cosas, visitan la Tierra, pero les vale pepino. ¿Por qué querrían entablar comunicación con entidades que no son conscientes de qué son? Se los van a explicar, no lo van a entender. Entonces, ningún ser de estos le interesa cuando sus intereses son otros, tal cual como explica. Pero surge la duda, ¿y entonces tú qué haces aquí? Y le dijo, les diré la verdad. Matilda pensó, va a responder a las preguntas que yo tengo aquí en la lista a partir de ahora. Pero como le puede leer la mente, inmediatamente ahí le respondió, no. No voy a responder a esas preguntas. Voy a proporcionar información que creo será beneficiosa para el bienestar de los seres espirituales inmortales que componen la humanidad. Todos los seres sintientes son seres inmortales espirituales. Seres inmortales espirituales. Repito, seres inmortales espirituales. Esto incluye a los seres humanos. En aras de una mayor exactitud y simplicidad, voy a utilizar una palabra inventada. Esto es lo que dijo ayer. Es ser. Y explica. Porque la naturaleza primaria de un ser inmortal vive en un estado atemporal que es. Y la única razón para su existencia es que decide ser. Lo repito porque yo sé que es complejo, pero me he leído tantas veces este libro que pues tiene un sentido. Es ser. No es lo mismo ser que es. La naturaleza primaria de un ser inmortal vive en un estado atemporal. Es. La única razón de su existencia es que decide ser. Es decir, un ser inmortal no está atrapado en el tiempo. Es inmortal. No existe el tiempo, por lo tanto es inmortal. No hay un principio y no hay un fin porque no existe el tiempo. Es. La única razón de la existencia, como tú y yo, un ser humano, es que su existencia está ahí porque el ser es atemporal, inmortal, decidió ser. Yo soy, existo, experimento, me muero. Pero no me muero yo, solamente fue una decisión del ser atemporal e inmortal. Es. Por lo tanto, somos seres. Concepto de este ser extraterrestre para explicar más o menos. Y también le explica las razones de su viaje a la Tierra. Fue enviada a investigar las explosiones de armas nucleares que habían sido probadas en Nuevo México. Ahora sí se lo voy a explicar muy bien. ¿Por qué? Pues porque ya se había leído la información. Imagínense en la época de Internet. Sus superiores le ordenaron que recopilara la información de la atmósfera que se podría utilizar para determinar el alcance de la radiación y el potencial daño que esto podría causar al medio ambiente. Durante su misión, la nave fue golpeada por un rayo, lo que provocó que perdiera el control y chocara. La nave espacial es operada por los seres que usan cuerpos de muñeca. Es una herramienta mecánica a través de la cual pueden operar en el mundo físico. Cuando no están de servicio, dejan el cuerpo y operan, piensan, se comunican, viajan y existen sin el uso de un cuerpo. A voluntad pueden decidir soltar cuerpo y regresar. Estos cuerpos
que decía no son mecánicos, pero no son seres biológicos, no son cuerpos biológicos, le explica. Estos cuerpos, el cuerpo en el que tú estás viéndome en este momento, que yo no estoy aquí, pero bueno, el cuerpo que estás viendo, está construido con materiales sintéticos. Cuentan con un sistema nervioso eléctrico ultra sensible. Este sistema eléctrico es tan sensible que se puede ajustar a cada ser sintonizándose con una longitud de onda electrónica que corresponde únicamente a la longitud de onda o la frecuencia emitida por cada uno de los seres. Aquí mucha información, pero es bien importante. A la pregunta que se le hace a seres extraterrestres en casos de contacto, etc., ¿cómo te llamas? El ser termina inventando un nombre, pero no se lo inventa de la nada. Me llamo Panchito. No. Ellos se dan cuenta de que nosotros estamos demasiado atrapados y no solamente atrapados en el cuerpo físico, sino que demasiado adecuados y esclavizados por nuestros sentidos, es decir, los sentidos del cuerpo que estamos en este momento ocupando. Para ellos esto es incorrecto, pero bueno, así lo hacemos nosotros. Se dan cuenta de que nosotros nos ponemos nombres que pueden ser verbalizados, es decir, sonidos, escritos, gráficos también, que representan a cada uno de nosotros. Cada vez más complejo porque somos más y no se nos ocurren más cosas y entonces empezamos a tener 2, 3 nombres, 2 apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos se dan cuenta que cada uno de estos seres en el momento de que su existencia está en este plano físico tiene una frecuencia. Esa frecuencia, por así decirlo, produce un sonido y de hecho puede ser visible. ¿Cuál es el sonido que produce este ser? Su frecuencia específica sintonizada para poder utilizar este cuerpo físico con el cual ahora se está comunicando. Bueno, en ese momento se estaba comunicando con Matilda O'Donnell McElroy. Era una frecuencia que sonaba como AIRL. En varios casos de encuentro, incluyendo los de las Pléyades, que explican esto mismo, cada uno de nosotros, si pensamos que nacemos, es decir, en el momento en el que ocupamos este cuerpo, pues entonces nacemos con un nombre. No necesitas una huella digital. Cada uno de nosotros, cada ser pensante consciente en un cuerpo físico, tiene una frecuencia específica. Tu perro, tu gato y la planta y tú. Tu nombre debiera ser tu frecuencia específica. Pero todavía no llegamos a ese entendimiento nosotros en el ser humano. Me parece tremendamente interesante que también esté descrito con estas cartas de 1947, que también esté descrito en tantos casos donde hablan específicamente de la frecuencia, donde hablan específicamente de sintonizar las cosas, que también concuerda totalmente con conocimientos chamánicos. Bien importante. Bueno, dice que cada ser es capaz de crear una frecuencia de onda única que lo identifica, como una frecuencia de ondas de radio, le dice, que además sirve como una forma de identificarse, como una huella dactilar. El cuerpo de muñeca o el androide robot, como ustedes le quieran decir, el cuerpo actúa como un receptor para esa onda o frecuencia. Así que no hay dos frecuencias ni dos cuerpos de muñeca que sean exactamente iguales. Los cuerpos de cada ser de la tripulación también son sintonizados y conectados al sistema nervioso incorporado en la nave espacial, lo que hemos escuchado tantas veces. Solamente puede ser utilizada a través del pensamiento de los ocupantes y tripulantes, porque la nave también es un sistema vivo, por así decirlo, porque está siendo ocupado por una conciencia en esta realidad tridimensional. A mí me recontravuela la cabeza. Venga, sigamos. Dice, algunos de los cuerpos en nuestro sistema solar son valiosos para su uso como estaciones espaciales. Se refiere a los cuerpos estelares, piedras, meteoritos, satélites, etc. Porque son estaciones espaciales de baja gravedad. Principalmente comenta que ellos están ocupando algunas partes del lado oscuro de la Luna y también del cinturón de asteroides, que una vez fue un planeta que fue destruido miles de millones de años atrás, y en menor grado Marte y Venus. Pero aquí comienza algo que es muy extraño, que no les quiero hacer demasiada pesada la historia, porque la siguiente entrevista que tiene, donde ya la comunicación es totalmente fluida, AIRL se da cuenta que el conocimiento de la historia que tenemos nosotros como humanos, de nuestra historia, está absolutamente errada. No solamente en muchos de los hechos descritos, que todos lo sabemos, todos y todas sabemos que la historia la escribe el ganador.
Todos y todas sabemos que esto es así. Entonces, cuando lee estos libros, se da cuenta de que la información no concuerda, la información de los libros de historia de la humanidad no concuerda con la información que ellos poseen. Pero cuando se le preguntó al inicio de la entrevista que qué sabía de los seres humanos, dijo indiferente, no sé nada, porque no me importa, porque mi trabajo no es conocer al ser humano. Sin embargo, ¿de dónde obtiene de repente la información para comparar lo que está en los libros? Pues les repito, Air solamente está ocupando el cuerpo de muñeca mientras se comunica con ella. Entonces, se comunica a su base, tal cual, y le dice, como en la película de Matrix, oye, ¿qué información tenemos en la base que está en este grupo de asteroides? Por eso su cuerpo era tan delgado y diminuto, porque está en un punto de bajísima gravedad. Se comunica telepáticamente con un oficial de este grupo de seres extraterrestres y le dice, ¿qué información tenemos? Tenemos información desde las primeras visitas. Por favor, dame esa información. Le pasa la información, tal cual, así como pipip, como computadora, y entonces hace una comparación y se da cuenta de algo que me parece tremendo. Y se los voy a narrar a continuación. No les voy a contar la historia de la humanidad que cuenta Air. Compren el libro y léanse eso porque les va a volar la cabeza. Si les gusta la historia van a decir, espérame, ¿cómo? Y te explica detalles de sucesos tremendamente importantes que según este extraterrestre no ocurrieron como pensamos, fueron totalmente de otra forma. Muchísimos eventos históricos importantes donde hubo una influencia muy clara de dos bandos de seres extraterrestres. Los del Viejo Imperio y estos del Dominio. Por favor, regálense ese libro que es increíble. Aquí está, yo lo tengo tachoneado y todo porque me encanta. Pero regálenselo, Venga. ¿Qué les voy a contar ahora? Esta parte que para ella es como su clase de historia. Pero antes de entrar a todo esto de la clase de historia, que no voy a entrar, para eso está el libro. Es más, si me recontrapone por ahí en las redes sociales que les haga un resumen de la clase de historia que se lanza a ir en este libro, prometo que hago el resumen. Está bien complejo porque hay que comparar muchísima información, extrema información, pero lo hacemos. Para que le pueda explicar a Matilda O'Donnell McElroy el tema de que está mal desde lo más simple, que es la datación de cuándo ocurrieron los hechos. Le dice, el problema no es que les hayan mentido de cuándo ocurrieron los hechos. El problema está en que ustedes, la humanidad, fíjense, piensan, estos militares, estos generales, puro hombre, puro macho, piensan que están en la cúspide de la inteligencia, piensan que están en la cúspide del conocimiento, piensan que están en la cúspide de la tecnología, y aquí me tienes a mí tratando de explicar que yo no estoy parada frente a ti y no lo comprenden. Todos ellos están peleando por quitarte el poder que tienes tú, poder que comparto contigo siendo la única persona con la que puedo comunicarme. Tú no solamente puedes escuchar mis pensamientos, tus pensamientos yo puedo escucharlos. Hay una comunicación instantánea entre tú y yo. Y estos tipos están pensando en cuántas medallas tienen en el pecho. Ninguna de esas medallas, ni la medallita que tienen entre las piernas, les sirve para darse cuenta de algo que tú sí lograste. Lo más importante no son estos aspectos sociales ni materiales que su sociedad de manera errónea ha determinado que es lo más importante. Han dedicado su vida a la mentira. Estos generales, lo que sea, han dedicado su vida a la práctica total de la ignorancia, a acrecentarla, a la mentira. Tanto que no importa que tengan ojos, son ciegos. No importa que tengan oídos, no escuchan. Tanto que no son capaces de comprender la cantidad de preguntas importantes que podrían hacerme que yo estaría dispuesto a responder.
y lo primero que preguntan es cuál es la capacidad armamentística de mi civilización. Si nosotros quisiéramos, ustedes no existirían. La única razón de que les permitimos existir en este espacio físico es que entre ustedes todavía hay seres conscientes de nuestra civilización y tenemos que encontrarlos. Si ustedes se extinguen, ni modo. La verdad es que no nos interesa. Pero sí le hace saber que le interesa a ella. Incluso de una forma empatiza con Matilda O'Donnell McElroy. Por eso decide ella, Air, que aunque no tiene un sexo ni físico ni psicológico, si ya estoy ocupando un espacio en este momento en el planeta Tierra, en la sociedad humana, siendo cuestionada, preguntada por estas entidades, prefiero conectar con Matilda O'Donnell McElroy, una mujer de buen corazón, una mujer deseosa del conocimiento, una mujer abierta al conocimiento. Entonces, díganme ella. Por ahí vi la pregunta que hicieron y esa es, en resumen, la respuesta. Vuelvo a repetir, 1947, las circunstancias eran otras. Si esto ocurriera el día de hoy, estoy seguro de que sería otro tema. No, espero que esto que estoy diciendo no genere discordia, odio, nada. Simplemente es lo que está descrito en este libro que me parece muy importante. Pero voy a hablar del tiempo. Con esto vamos a cerrar esta parte, porque tampoco esto se trata de clases de ciencia y es compleja. Fíjense. De hecho, ya lo sabemos ahora. Ya lo estamos entendiendo. El tiempo no existe, pero sí existe. Este video ya duró 2 horas. Sí existe el tiempo. Es una percepción, medible desde este punto tridimensional viajando en una 4ª dimensión. Pero no existe. ¿Por qué no existe? Porque tenemos un concepto erróneo de lo que es el tiempo y por lo tanto, al ser un concepto erróneo, no existe. ¿Qué es el tiempo? Y explica Airl. El tiempo es simplemente una medida arbitraria del movimiento de los objetos en el espacio. Pero el espacio no es lineal. Los objetos o masas de energía en el espacio no necesariamente se mueven en una forma lineal. En este universo, los objetos tienden a moverse al azar o en un patrón de curvas o cíclicos, o según lo determinen las normas acordadas. ¿Normas acordadas de quién? De los creadores. Otro tema complejísimo. Con el fin de ver y entender la historia o la realidad del pasado, así como ustedes lo denominan, hay que ver todos los eventos como parte de un todo interactivo. Los seres han existido desde antes del inicio del universo. Clave. Pensamos que dioses o lo que sea crearon el universo y después crearon al ser humano, a los seres. No. Los seres ya existían y después, por un acuerdo, un grupo de seres tremendamente avanzados, incomprensibles incluso para esta raza, que nosotros podríamos denominar dioses, generan las reglas del universo. De este universo hay otros. Generan las reglas del universo, generan todas las características para la vida a través de las reglas, no de la creación de átomo por átomo, a través de las reglas, gravedad, radiación, etcétera, y el tiempo. A través de estas reglas que generan, que se sustentan, que se mantienen y que son estables, generan un universo, ¡pum!, vive, crece, se expande, y entonces invitan a seres a poblar el universo en cantidades estratosféricas. Y así es como supuestamente llegamos a este universo. Pero ya existíamos antes del universo porque somos inmortales. Increíble. Pero bueno, esto es lo que dice. Hemos existido los seres
tú, yo, Air y la iguana, desde antes del inicio del universo. La razón por la que son llamados inmortales es debido a que un espíritu no nace y no puede morir. Cada espíritu es diferente. Cada uno es totalmente único en su identidad, poder, conocimiento y habilidad. El universo físico en sí está formado por la convergencia y la fusión de otros muchos universos individuales, cada uno de los cuales fueron creados por un es-ser o grupo de es-seres. En una simpleza tremenda, voy a atreverme a explicar un momento este tema. Sabemos que la Tierra está girando alrededor del Sol y que el Sol está girando alrededor de otra cosa, y cada vez que vemos este diagrama, por así decirlo, este mapa estelar, vemos a la Tierra girar, así. Pero hoy en día sabemos algo que ya había previsualizado con sus estudios Albert Einstein, que después fallece y se da cuenta de que el universo no está vacío. Sí está vacío de la materia, pero existe un tejido del universo. Ese tejido es modificable por la gravedad producida por la masa de los cuerpos. Es decir, podemos ver la fluctuación de ese tejido, por ejemplo, cuando estalla una supernova. Podemos visualizar, no ver con los ojos, visualizar, entender matemáticas aplicadas. Y nos damos cuenta que el tejido del universo fluctúa, no está lineal. Entonces, si nosotros acordamos, la humanidad, que un año es cuando el planeta Tierra está aquí, da la vuelta al Sol y regresa, pensamos que un año dura un año porque es lo que tarda la Tierra en llegar. Sin embargo, si cuando la Tierra va pasando fluctúa el tejido del universo, pues entonces ya no va a tardar lo mismo porque va a recorrer más espacio, aunque entendamos y creamos que tardó lo mismo. En realidad hubo una fluctuación del tiempo que puede trasladarse a miles de años. Tema complejísimo, complejísimo, complejísimo. Espero que me haya dado a entender. Espero que me haya dado a entender. Muy bien. Viene, y con esto vamos a cerrar esta primera parte porque todavía falta muchísimo, muchísimo del libro. Si ustedes deciden y quieren, hacemos una segunda parte y finalizamos, donde vienen más entrevistas interesantísimas a este ser extraterrestre que ya puede comunicarse en el idioma, con su clase de historia sin querer, con los motivos por los cuales seguía aquí, lo que ocurre con otras personas, incluyendo videntes, mediums que invitan para ver si pueden comunicarse con este ser, que lleva a Matilda O'Donnell McElroy a tomar la decisión de hablar, no tener hijos y además quitarse la vida por medio de eutanasia asistida, al igual que su esposo. Fíjense en esto que es bien importante. Cuando le está explicando este tema, el ser, a Matilda, acerca de que todos y cada uno de nosotros, todas las formas de vida conscientes, son un es-ser. Estamos en varios planos dimensionales en este universo y quizás en otros que conviven. El es-ser, para motivos de este programa, lo voy a llamar el espíritu o la conciencia, en suma, es un ser inmortal. No puede morir y no nace. Tiene un comienzo y un final, el cuerpo de muñeca, el cuerpo que ocupamos en este momento. Pero la conciencia y el espíritu no. Y eso lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Ahora, cuando le está explicando esto a Matilda O'Donnell McElroy, se da cuenta que en sus pensamientos ella no puede comprender que ella no es su cuerpo, que solamente lo está ocupando, pero no físicamente que esté ahí, pero ocupando. Y entonces Air, que a veces mueve sus manitas y sus deditos, levanta su mano y le dice, levántate. Y en ese momento, cuando le dice, ay, levántate,
Matilda se levanta de su cuerpo y observa la entrevista que está haciendo con este ser extraterrestre desde un punto, digamos, desde arriba, pero sin estar totalmente en estas dimensiones, en la tercera dimensión. Puede verlo todo desde un espacio, desde una conciencia sin un cuerpo. El verdadero es ser, conciencia o espíritu de Matilda O'Donnell McElroy. Obviamente esta imagen es solamente una referencia. Está el cuerpo de muñeca Air, el extraterrestre, su cuerpo de enfermera ahí, sentado uno frente al otro, y ella es capaz de visualizarlo el todo, donde no hay tiempo, donde no hay espacio. Cuando este ser la separó su conciencia de esa trampa que es el cuerpo, y después la hizo regresar. Y entonces Matilda O'Donnell McElroy comprendió. Nosotros tenemos estas reglas que hemos creado como humanos, de la materia, de las cosas buenas, de las malas, de la conciencia. Híjole, estamos bastante equivocados. Queremos pensar que este ser tiene malas intenciones o buenas intenciones. Este ser no es humano. Este ser no es ese cuerpo alienígena tan extraño que estuvo sentado frente a Matilda O'Donnell McElroy. No es eso. No está en un puesto de avanzada, en un planeta, en un satélite, en la parte oscura de la luna. Si vamos y llegamos, ahí va a estar parado un ser. Pero ahí no está el ser. Estamos viviendo en el videojuego y pensamos que somos los píxeles. Y no es así. Y le costó mucho trabajo a este ser explicarlo y poder explicar cosas más importantes aún. Ese es el primer paso. Pero me gusta cerrar con esta parte porque, pues Matilda sigue siendo un ser humano, que en este cuerpo se emociona, que en este cuerpo se enamora, que en este cuerpo toma decisiones humanas mientras esté ocupando el cuerpo humano. Está a expensas de ese cerebro, de esos órganos, cosa que a lo mejor este ser no entendió muy bien, porque eso somos seres humanos. Y en algún momento ocurrió algo que además me parece tremendamente interesante entre el extraterrestre Air y Matilda O'Donnell McElroy. Hubo una conexión más allá del cuerpo físico entre dos seres. Podríamos decirle amistad, amor. Y se vio reflejado en los cuerpos. Porque en un momento, claro está, Matilda ya no pudo continuar entrevistando a Air, porque sus superiores se dieron cuenta de que estaban intercambiando información. Y Matilda, aún sabiendo esto que le había explicado Air, de que no somos este cuerpo físico, de que somos inmortales, no pudo evitar terminar con el corazón roto. Tanto que a los 85 años, 83 años, decide entonces hablar. Escribe las cartas, hace las anotaciones, agrega a sus cartas las transcripciones, las fotocopias, y se las entrega a una persona que no solamente había pensado que quizá era una persona inteligente, una persona que podía ayudarle a llevar este conocimiento a más personas, sino que vio lo mismo que Air vio en ella. Un ser, una conciencia, un espíritu
bueno. Yo no sé si esta historia sea real, pero cada vez que lo leo, encuentro cosas nuevas, en un texto muy corto, por cierto. Cada vez que estoy en los puntos de la historia, 208,000 antes de Cristo, cada vez que estoy en la naturaleza humana descrita por estos generales de 1947, por la evidencia de la información contenida, que incluso al mismo escritor, o como él se da como referencia a sí mismo, editor, Lawrence Spencer, es demasiado difícil poder estudiar todos los puntos a los que se refiere Eyre de la historia. ¿Quién en su sano juicio escribe una novela y se lo hace cada vez más difícil solamente por poner los datos que, bueno, estaban contenidos en esas transcripciones?